Muy buenas tardes. En este momento comenzamos desde la Fundación Juan March una nueva edición de Conversaciones. Conversaciones en la Fundación Juan March, nuestra 10ª temporada, comienza justamente hoy y hemos de confesarles que sin ustedes aquí con nosotros esto no es lo mismo. No sentimos su presencia, no sentimos el calor, el ambiente que tienen siempre este tipo de conversaciones que hacemos, como saben, una vez al mes durante el curso. Pero sabemos que están al otro lado y eso nos conforta, les saludamos muy cordialmente y es lo que nos obliga ahora a la situación sanitaria que estamos viviendo en España. Esperamos que pronto podamos retomar el contacto directo y que estén ustedes aquí con nosotros como siempre ha sido. Pero no nos resistimos a comenzar la temporada, a acudir fieles a nuestra cita, a traerles a personajes de muchísimo interés y eso lo hacemos a través del canal March, otra novedad que podemos presentarles en esta temporada 2020-2021. Canal March. Bueno, pues ahí van a tener ustedes no solamente la emisión en directo de las conferencias, los ciclos musicales y todas las actividades que se hacen en la Fundación. Tienen también un repositorio interesantísimo con los vídeos y los audios de todas las actividades que en los últimos años se han generado aquí. Por tanto, según su interés, pueden encontrar fácilmente una representación musical, una conferencia, un coloquio, un ciclo de memorias, todo eso está en el canal March. ¿Cómo se llega? Pues muy fácil, canal.march.es. Ahí tienen ustedes una nueva dimensión en la comunicación con ustedes, que además les podemos anunciar que irá mejorando para que con un buscador muy sencillo ustedes encuentren inmediatamente aquello que buscan. Bien, hechas las presentaciones, pues tenemos hoy que presentar a nuestro invitado. Vamos a comenzar con un periodista a quien todos ustedes conocen, lo han visto en televisión, lo han escuchado en la radio, lo han leído, porque lleva muchísimo tiempo como un notario de la actualidad. Así es como se definían los periodistas hace años, notarios de la actualidad, bueno, dando testimonio de lo que pasa. Ha conocido el régimen anterior cuando era muy joven, profesional, después toda la transición política y ha sido cronista de la democracia desde sus albores. Tiene una visión privilegiada y un estilo muy peculiar también de contar las cosas. Hoy tengo el gusto de presentarles y de tener aquí en Conversaciones a mi compañero y amigo Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer tenerte, de verdad. Sí. Bueno, Miguel Ángel Aguilar, no necesita presentación, pero sí que hay que recordar que es un periodista que comenzó en el diario Madrid, lo hablaremos, Madrid Diario de la Noche, que fue un periódico muy emblemático que pertenece ya por derecho propio a la historia del periodismo y de la política de este país. Fíjate, Antonio, que se cumplen ahora, en noviembre del año que viene, 50 años del cierre del periódico. El cierre y de la voladura posterior. Sí, claro. Ahora lo haremos. Después trabajó en Cambio 16, fue director de Diario 16, director del diario El Sol, corresponsal político del País, director de información de la agencia EFE, editor del semanario Ahora, columnista de La Vanguardia, en este momento colaborador de la cadena SER, en Hora 25, haciendo comentarios 2 a la semana, y también el telegrama que escuchamos a las 2:30 en el informativo de José Antonio Marco, también del programa Más vale tarde, de La Sexta, está en Espejo Público con Susana Griso en Antena 3, autor de los libros Las últimas cortes del franquismo, El vértigo de la prensa, sobre las leyes de la física y la información, es que él es físico, ahora hablaremos de eso también, España contra pronóstico y ¿pero qué broma es esta?, que es una frase que él repite mucho. Miguel Ángel... Pero te has dejado el último. El último, en silla, ahora vamos, en Silla de pista. En Silla de pista es un libro que nos va a servir, lo iba a decir porque nos va a servir como leitmotiv de esta conversación. Es su libro de memorias que no ajuste de cuentas, pero memorias donde está parte de la historia de este país. Es secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos. Y bueno, vamos a comenzar justamente por eso. En Silla de pista, yo recuerdo que era un título de una sección que tenía Luis Carandel en Triunfo, ¿verdad? Exactamente. Silla de pista, que era lo que había en los circos, que era la silla más cercana a donde se estaba produciendo el espectáculo. Y así es como has querido titular tu libro. Eso era el circo. Sí. Era lo que estaba más cerca de las fieras, o de los trapecistas, o de tal, sí. Bueno, ahí haces un destilado de memoria. Está muy comprobado, sí que te tengo que decir que has acertado mucho en los datos, las fechas importantes, eso, la exactitud, el rigor en el periodismo. Y es una trayectoria personal, jalonada por acontecimientos políticos, y ahí se puede repasar muy bien lo que ha sido la historia de España en los últimos 40 años. Quería preguntarte un poco
con qué espíritu escribiste ese libro, que, como decía también a los espectadores, no es un ajuste de cuentas, ni es tampoco el adornarse con plumas de lo que ha sido, y ha sido mucho en el periodismo de este país, sino que es una crónica bastante objetiva y con bastante templanza también. Mira, me costó bastante porque el libro arranca de una petición de los editores, Ángeles Aguilera, de Planeta. Y entonces yo nunca había escrito metiéndome en la narración. Nunca, incluso cuando he tenido que, durante muchos años, que citar algo que yo había hecho, siempre decía, un periodista amigo mío, como ha escrito un periodista amigo mío, como me cuenta tal, porque, no sé, en parte por pudor, pero en parte no, es que no tenía la fórmula, ¿no? Y me costó contar las cosas, pero claro, llega un momento que estás contando lo que has visto tú, lo que le da valor es que tú has sido testigo, que yo he sido testigo, no puedes borrarte de la escena, no tienes más remedio que dejar alguna huella de eso. Y entonces encontrar la altura, esa media ladera, me costó bastante. Y luego, una cosa que se comprueba es que con el paso del tiempo la memoria se distorsiona un poco y las fechas cambian y aglomeras acontecimientos que no eran exactamente contiguos, etc. Y entonces todo eso hay que hacer y lo hice, un gran esfuerzo, para lo cual ayudan mucho las nuevas tecnologías que tanto criticamos, yo por lo menos, pero que te permiten la comprobación de las fechas y la comprobación de las citas y la comprobación, porque para eso están los buscadores estos famosos, ¿no? Entonces, ese ejercicio de línea por línea, de ir contrastando, ir verificando, que es algo que a mí me parece muy importante y que tengo que reconocer que a veces me he llevado chascos o disgustos porque veo que alguna gente muy respetable pues cuenta eso que se dice de memoria, pero de memoria no, hay que contar verificando datos, fechas, lugares, nombres. Eso, Miguel Ángel, es hacer periodismo. Claro. El rigor. Digo, si alguien buscaba algún tipo, no digo de venganza, pero sí de que pusieras algunos personajes, porque a ti te han nombrado, te han cesado, te han hecho faenas como a todo el mundo. Sin embargo, eso no se encuentra en el libro. Tú no has querido traspasar una línea de acritud y mantenerte siempre, como decía, muy templado, contando las cosas. Bueno, se puede colegir entre líneas, pero no has dado un paso más allá. No. Y ¿La eso, tentación la tuviste? No. Nunca quise hacer eso. Pero hay gentes que te hago, hombre, pero ¿cómo te has quedado a la mitad? ¿Pero cómo no has dicho? ¿Pero cómo? Con la putada que te hizo, bueno, pues que ya eso ha pasado, ¿no? Es decir, no he tenido eso porque es que me produce malestar. El ajuste de cuentas, que además siempre se hace con gente que luego no puede defenderse. Es esa cosa, estábamos en Estoril, don Juan de Borbón, fulano y tal, pero bueno, pero no está ninguno. Ahora está, el único que está es usted contando una cosa que no hay manera de desmentir. Entonces, a mí no he querido hacer, muy deliberadamente no incurrir en eso que has llamado con mucha exactitud ajuste de cuentas. Bueno, hemos vivido, hemos estado, yo siempre he pensado que cuando te contratan, pues de la misma manera que no pides explicaciones de por qué te contratan, pues tampoco estamos muy preparados para pedir explicaciones de por qué te cesan. Yo muchas veces pienso que en algunos de esos puestos que he tenido relevantes, pues que bueno, pues que me han cesado, que no tenían no había hecho ningún mérito para ser nombrado, pero casi siempre sí que había hecho méritos para ser destituido. O sea que eso ha sido lo que he pensado, ¿no? Bueno, te decía que cogeremos ese libro, tu último libro, el libro de memorias, Sencilla de Pista, como hilo conductor de esta conversación, de tu trayectoria vital. Tú dices, nacido para la astronomía y degenerado hacia el periodismo. Tú estudiaste ciencias físicas como tu bisabuelo, tu abuelo y tu padrino. Sí, así es, sí. Claro, mi bisabuelo fue el que recuperó, porque había sido asolado por
por los que venían a traer la Ilustración y la tal, que eran los franceses en la Guerra de Independencia, se cargaron el Observatorio Astronómico del Retiro, lo masacraron. Y mi bisabuelo fue encargado por el gobierno de recuperar el observatorio, viajó por los observatorios de Europa, Bélgica, el Reino Unido, tal, y encargó algunas de las piezas históricas del observatorio, algunos de los, en fin, de los instrumentos fundamentales que tenían entonces, y fue académico de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fue un personaje muy interesante. Y su hijo, mi abuelo, que murió muy joven, con apenas 50 y pocos años, pues llegó a ser el primer astrónomo del observatorio. Y el hermano mayor de mi padre, también astrónomo, este ya se diluyó un poco porque se dedicó un poquito más a la política que a la astronomía. Mi padre tenía 11 hijos y quería que alguno recuperara la tradición del observatorio. Mi padre había nacido en el observatorio, en unas viviendas que tenían los astrónomos en el Retiro. Y entonces quería que alguno, y yo había sacado siempre muy buenas notas en física y en matemáticas, de manera que estaba predestinado para la astronomía, pero luego, como ahí queda dicho, me degeneré en periodista y de la observación de lo inmutable, que es pues entonces pasé a esta cosa tan delicuescente que es el periodismo. Como aquel banderillero que llegó a gobernador civil, ¿cómo fue? Dice, pues degenerando. Pues esto lo prefiero. Bueno, no sabrán nuestros oyentes y espectadores que su tesis doctoral, su curso de doctorado era didáctica de la física y técnica de las emulsiones nucleares. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Eso estuve ahí un semestre en lo que se llamaba entonces la Junta de Energía Nuclear, sí. La GEM, sí. La Junta de Energía Nuclear. Oye, ¿cómo te han ayudado, Miguel Ángel, las leyes de la física a entender la actualidad? Porque tú a veces en tus artículos has hecho, digamos, un tipo de metáforas y de comparaciones. Bueno, yo creo que puede parecer un poco excéntrico haber empezado en la física para acabar ahí, ¿no? Pero sin embargo te diré que la física a mí me ordenó la cabeza. Y después yo he encontrado, y ahí está el resultado de esos encuentros, ha sido el libro ese sobre las leyes de la física y la naturaleza. Yo he encontrado algunas ocasiones, algunas leyes que me han permitido acercarme a las realidades periodísticas desde una concepción un poquito más consistente, ¿no? Por ejemplo, hay una ley que enuncié hace tiempo, que como se ha publicado en inglés, yo creo que ya con eso estoy justificado, que es la ley de la gravitación informativa. Entonces, esa ley te permite, Antonio, esto me vas a entender muy bien, todos los periodistas están siempre están dándole vueltas a qué es noticia, ¿no? Y todas las definiciones de noticia que vemos son tautológicas. Noticia es aquello que debe ser publicado. Oiga, esto está usted dando vueltas a eso. Entonces, esta ley de la gravitación informativa permite saber qué cantidad de noticia hay en un hecho, en un acontecimiento. O sea, medir su densidad noticiosa. ¿Cuánta noticia hay en un hecho? Y es la noticiabilidad de un hecho es igual a su rareza, es decir, a su improbabilidad, multiplicado en el numerador por los intereses afectados en el lugar donde los hechos o los acontecimientos se han producido, multiplicado por los intereses afectados en el lugar desde donde se emiten o editan esos hechos, y dividido por la distancia al cuadrado entre esos dos puntos, el lugar de los hechos y el lugar del centro editor o emisor. Y no falla. Entonces, eso que aprendimos de pequeños, es más noticia un muerto en mi calle que 100 en la India, claro, por el cuadrado de la distancia. Si tú, la proximidad al acontecimiento
incluso el solapamiento del acontecimiento contigo hace que la distancia sea cero y algo dividido por cero es infinito. Yo recuerdo que Luis María Anson, porque tanta admiración le hemos tenido por tantas cosas, cuando el ABC estaba en la calle Serrano, con la persistencia que él tiene, sacaba una y otra vez en primera página del ABC la fotografía de la portada del edificio donde el concejal, que se llamaba Medel, el concejal de circulación, había puesto un bordillo, un pequeño bordillo para separar el carril bus. Ese bordillo parece que molestaba a los camiones que llevaban las bobinas de papel al ABC. Bueno, este bordillo fue noticia, fue primera página, pues se puede comprobar, pues a lo mejor 20 o 30 veces. Llamado el borde de Medel. El borde de Medel. ¿Por qué? Porque la distancia entre el borde de Medel y el ABC era cero, algo dividido por cero es infinito. Entonces, eso que dicen, es más noticia que un niño muerda a un perro que no que un perro muerda a un niño. ¿Por qué? Porque es muy improbable que el niño muerda al perro, pero es bastante probable que el perro muerda al niño, o sea, el coeficiente de rareza. Hay muchas cosas, Antonio, tú lo sabes muy bien, que solo son noticia porque son raras. ¿Verdad? Solo, ¿esto qué tiene para ser noticia? Que es muy raro. Yo me acuerdo una fotografía de la reina Isabel de Inglaterra pasando revista pues, a su guardia, aquella de los plumeros esos, y un golpe de viento le levantó las faldas y se vio la lencería de la reina. Esa foto fue primera página en un montón impresionante de periódicos del mundo entero. ¿Por qué? Porque no era nada probable ver la lencería de la reina, y se vio. Entonces, luego esas informaciones, ¿te acuerdas? Cochinillo tal o no sé qué con dos cabezas, ese tipo de hermafrodita en Filipinas, no sé si te acuerdas, y luego no había hermafrodita, pero bueno, de momento tú lanzaste era eso raro. Y la rareza lo multiplicaba su valor noticioso. Si algún espectador quiere profundizar más en esto, tiene el libro que antes citábamos sobre las leyes de la física y la información, de Miguel Ángel Aguilar, donde ahí desarrolla... Luego, mira, te voy a decir otra cosa que me divierte, que es el principio de indeterminación de Heisenberg, sí, que aplicado a este asunto se explica de la siguiente manera. Incertidumbre, ¿no? Sí, el principio de incertidumbre. Que no podemos conocer al mismo tiempo, con la misma exactitud, la posición y la energía de una partícula. Entonces, cuanto más sabemos de la posición, menos sabemos de la energía, y al revés. Esto pasa con los interlocutores. Cuanto más identificado queda un interlocutor, menos explícito va a ser, más reservado va a estar. Cuanto más garantía tenga de que no va a ser identificado, más se va a expandir, más va a contar, más va... más locuaz. Eso es, más locuaz va a ser. Bueno, muy interesante, pero además es cierto todo lo que estás contando. Bueno, físico, acabas tus estudios, llegas al periodismo, entre los 23 años, eras casi un niño, y los 28 trabajas en el diario Madrid. El diario Madrid para ti es entrar, y lo cuentas en tu libro, en un universo fascinante. Tú descubres el periodismo ahí, y me gustaría que nos retrocediéramos a ese momento, cuando tú acabas tus estudios y llegas al periodismo, y llegas a Madrid. Bueno, lo que pasa ahí, yo vengo de unos años de mis estudios de ciencias físicas, son entre el año 59 y el año 64, 65, que la universidad está incandescente. Los bancos de prueba de la oposición son la universidad, los estudiantes y los obreros. Ahí es donde el régimen está siendo combatido. Bueno, esos años de luchas universitarias es cuando es la lucha contra el SEU, el sindicato falangista de los estudiantes, todo eso es muy caliente, y en esas calenturas estaba yo implicado, y el diario Madrid, que da un giro, porque había tenido, pues, bueno, aparte de su nacimiento y otras cosas, pero en fin,
hasta el año 66, que es cuando aparece la ley de prensa de Fraga. Esa ley de prensa sustituye una ley hecha en tiempos de guerra, la del año 38, que había hecho el cuñadísimo Serrano Suñer. Esta la había promovido Fraga, pero Fraga tenía la idea de que la ley era suya y que no se la estropearan, y que era muy importante. El artículo primero de la ley de prensa de Fraga del año 66 es un artículo maravilloso, era la libertad, pero el artículo segundo venía a decir: pero el que se atreva a usar la libertad se las verá conmigo. Entonces era todo un dispositivo de sanciones a los periodistas. 3 sanciones impuestas por el Ministerio, no por ningún juez. Lo incapacitaban a un periodista para seguir en el ejercicio de la profesión. Y a las empresas que las podían... Entonces, yo le recomiendo a usted que no se atreva pero el Diario Madrid estaba en el intento de averiguar hasta dónde podía llevarse la disidencia. El periódico no era un periódico de oposición, Antonio. No había espacio para hacer un periódico de oposición. Pero el periódico acaba encerrándolo porque habla de los conflictos universitarios, habla de los conflictos obreros y sobre todo, por falta de calor en el elogio a Franco. El periódico era muy frío en ese terreno. Para lo que se llevaba entonces. Esa frialdad, eso es lo que más irritaba. Yo recuerdo una manifestación tremenda, como siempre se convocaban manifestaciones para apoyar lo más nefasto. En esta ocasión yo creo que había sido pues como cuando los juicios de Burgos a los etarras, bueno, entonces una gran manifestación en la Plaza de Oriente, con Franco saliendo al balcón. Entonces los periódicos, se puede ver la colección en las hemerotecas, pues dedicaron a la preparación de la manifestación y a la manifestación separatas enteras, o sea, suplementos enteros, fotos, tal, una cosa tremenda. El Diario de Madrid despachó ese acontecimiento con una foto en primera página y un pie de 4 líneas que me acuerdo que lo escribí yo. Entonces ahora lo vuelvo a leer y me quedo tan contento, quiero decir, porque se contaba lo que había, porque cabía ahí la estimación de los números de manifestantes, no sé qué, lo que decían las pancartas más llamativas, no sé qué, y se acabó y no había más. Pero ese regodeo, esa cosa, eso no existía. Y eso irritaba extraordinariamente al sistema, le irritaba hasta extremos de que acabaron cerrando el periódico. Cerrando y volando el edificio, porque sí. Aquello fue una metáfora también, ¿no? Sí, claro. La voladura controlada fue la primera vez. Las imágenes aquellas fueron tremendas. En el centro de una ciudad. Claro, General Pardiñas con Maldonado, ¿no? Eso es, aquí al lado de la Fundación. Al lado de la Fundación, sí. Supongo que se escucharía el estruendo de la voladura con mucha claridad, sí. Era, digamos, sí, cayó sobre toda sí, una metáfora. Cayó sobre sí mismo, sí. Tú dices, sí, es verdad que tuviste una vida universitaria, digamos, muy activa en aquel calor contra el régimen. Sin embargo, tú reconoces que tu familia era una familia de derechas de toda la vida, una familia de orden, ¿no? Sí, pero claro, es que tú sabes muy bien que algunos, porque es verdad, y otros porque aprovechando la falta de memoria y no sé qué, pues de repente inventan un pasado maravilloso. Pero no, porque cuando estuvimos en el PC, digo, bueno, yo no he estado nunca en el PC. Yo he estado en una contradicción que era la de estar en el borde de la clandestinidad al servicio de la moderación. Yo nunca he sido un extremista, pero lo que pasa es que los extremistas vienen preparados biológicamente mucho mejor que la gente que somos bien moderada, digo, para vivir en la clandestinidad. El que ya traen de fábrica algunas cosas que la gente moderada no traemos y que nos angustia más ese paso, ¿no? También pasaste por el Opus. Sí, y lo cuento. Y lo cuentas en el libro, sí. Lo cuento porque es que también pensé,
pero mira cómo no lo cuenta. Pues sí lo cuento, sí. Con naturalidad, ¿no? Sí, yo era un chaval, 16 años, y estaba estudiando, porque iba un año adelantado, estaba estudiando primero de Ciencias Físicas, y bueno, y a mí es verdad que lo que me dijeron es, bueno, aquí se suelen hacer de la obra la gente cuando ha terminado la carrera, pero contigo vamos a hacer una excepción. Bueno, y la excepción es que me apunté a la cofradía, ¿no? Pero bueno, estuve contento mientras estuve, y cuando dejé de estar contento, pues dejé de estar ahí. O sea que me fui con naturalidad, con la misma con la que había entrado. Así lo cuentas, así lo cuentas en tu libro. No he tomado ninguna venganza, no, ¿por qué? ¿No? Fuiste corresponsal del diario Madrid, bueno, Madrid, Diario de la Noche, que esto mucha gente ahora ya, con perdón, va a alucinar, ¿no? Por utilizar un término así un poco coloquial, pero había diarios de la mañana, diarios de la tarde, Pueblo e Informaciones, y en Madrid había un diario de la noche que era justamente Madrid, ¿no? Que bueno, salía, ¿a qué hora salía? Salía por la tarde. A las 6 de la tarde. Salía más o menos a la misma hora, más o menos, que Pueblo, que Informaciones. Ajá. Lo que pasa es que desde el principio se llamó Diario de la Noche y que tenía una cierta, digamos, impregnación del mundo del espectáculo, de los teatros, de los cafés, de no sé qué. En fin, había unos cuantos colaboradores históricos del periódico que luego se fueron desvaneciendo ya en esa época en que el periódico entra a ser más, a tener un color político más claro, y se van un poco desvaneciendo, pero sí, había un grupo de colaboradores que estaban en eso de la noche. La noche de Madrid. Fuiste corresponsal en Londres. Sí. ¿Qué Londres te encuentras y cómo fue tu experiencia en el Reino Unido? Yo quería... el mundo de los corresponsales era lo que más nos atraía a muchos, porque además, por muchas razones. Primero, porque era la oportunidad de salir fuera de este país que estaba muy cerrado sobre sí mismo, y era una gran ocasión. Y después, porque por aprender el periodismo en aquellos países que admirábamos, porque claro, mira, Antonio, sin libertad no hay posibilidad de que nada se llame prensa. Sin libertad no hay prensa, sin libertad hay propaganda. Ahora que también te digo, te digo al revés, ¿qué quedará de las libertades si desaparece la prensa crítica, la prensa que es capaz de emplazar a los poderes, de exigirles, de tal? ¿Qué quedará? Ese es un asunto grave que está sin contestar. Pero bueno, volviendo a Londres, lo que te digo es que para mí pues fue un descubrimiento simplemente, bueno, el metro, o sea, por ejemplo, el metro de Londres, ese maravilloso lugar donde podías ir a cualquier parte de la ciudad sin hacer una sola pregunta, porque estaba perfectamente, o sea, el esquema, el diseño de los mapas del metro de Londres, a mí es, por ejemplo, una cosa que me volvía loco. Luego yo tenía un despacho, pequeñito, pero un despacho en el periódico entonces más prestigioso, que era el Times. Nada menos. El Times, que hoy día es es irrelevante porque se lo cargó el señor Murdoch, pero entonces era el Nova Más, en una plaza maravillosa, un edificio genial, todo eso ha desaparecido. El Fleet Street, la calle donde estaban los periódicos. Ahí nos veíamos, claro, la distancia une mucho. Quiero decirte que gentes que coincidimos allí, pues Federico Abascal, pues en fin, un montón de gente más o menos de mi edad o más tal, Alfonso Barra, me acuerdo el de televisión, tal, bueno, toda esta gente que con la que si yo me veo en Madrid o me hubiera visto en Madrid, pues hubiera tenido un contacto muy escaso, pero claro, llevados a Londres a mucha distancia de aquí, al final se creaba un contacto muy fuerte, ¿no? Y luego el mundo de la embajada de España, porque era la defensa del régimen, porque eso es a lo que estaban abocados, y momentos
de gran tensión, como me acuerdo, con el ministro de Información y Turismo, que era en la altura del año 71, era Sánchez Bella. Sánchez Bella aparece y el embajador, que era el marqués de Santa Cruz, que era una persona realmente tal, nos invita a todos los corresponsales y claro, el periódico Madrid en ese momento el gobierno estaba considerando cerrarlo, pero vamos, que se veía venir a pasos agigantados. Entonces, yo me dedico a preguntarle, se crea una situación realmente eléctrica, porque el ministro se siente acosado y tal, no, porque están incumpliendo. Bueno, pues si alguien incumple la ley, le decía yo, pues aquí, si alguien incumple la ley, pues aparecen los jueces y toman, pero que el gobierno, ¿por qué tiene que intervenir el gobierno? Todo eso, una tensión tremenda, hasta que el corresponsal de Televisión Española echó ahí un capotazo para bajar el... Señor ministro, buen tiempo en Londres. Me acuerdo muy bien. Y entonces salíamos por ahí, ¿no? Y luego me acuerdo del corresponsal de ABC, Barra, Alfonso Barra, que después de aquella tensión tremenda y tal, salimos andando y me dice, oye, mira, que te voy a decir una cosa, no me das pena. Y le digo, oye, has hecho el mayor elogio que he recibido nunca. No, me encanta no dar pena, daría cualquier cosa por cumplir toda mi vida sin dar pena. O sea bueno, no di pena, pero me quedé en paro, quiero decirte, 15 días después de venir el ministro, cerraron el periódico, ¿no? Bueno, tuviste una etapa también de corresponsal en Bruselas, años más tarde, con sí. Cambio 16. Eso es. Ya cerrado el periódico Madrid, pues al final conseguí irme a Bruselas, y conseguí que era entonces, ahora me acuerdo mucho que está pasando lo mismo, es decir, que una vez que estás allí, buscar a alguien para quien escribir y demás, porque yo aprendí enseguida una cosa muy clara, y es que los periodistas es como los toreros, si no estás en los carteles, no se acabó. Entonces, yo me di cuenta que si estaba en Bruselas, pero no estaba escribiendo en algún medio relevante de Madrid, desaparecía del mapa. Entonces conseguí escribir en Cambio 16. ¿Y cómo era Bruselas? Pues Bruselas era una ocasión fantástica de verse con los ministros, con toda esta gente que en Madrid eran impenetrables, pero cuando llegaban a Bruselas eran huéspedes de un hotel. Y tú estabas en el vestíbulo, le veías pasar y antes de que se subiera al ascensor le enganchabas. Era la época de Ullastres, de embajador de España ante la Comunidad Europea, porque no era ni siquiera la Unión Europea, y también ahí pues había una colonia de periodistas muy interesante, y la vida de Bruselas, que tenía una colonia, digamos, internacional muy fuerte, por las instituciones europeas y por la OTAN, que era otro lugar y después porque estaban todos los lobbies, todas las empresas, todo el mundo que tenía intereses que ventilar ahí, ¿no? De manera que, y además, era el asunto de la Unión Europea, vamos, de la Comunidad Europea, era la ambición digo, los que estamos ahí. Aspiración. La aspiración, pero al mismo tiempo estábamos tan contentos de que la exigencia de la democracia y de las libertades fuera puesta por delante, y eso... Pero claro, fíjate una cosa, llegar allí como español era llegar allí como persona sospechosa. O sea, que usted es periodista y usted es español y está usted en libertad y no le da a usted vergüenza y Franco sigue ahí. Bueno, hombre, mire usted, sí, Franco sigue ahí, pero yo es que tampoco podía hacer nada. Hombre, mire, a mí me han cerrado el periódico. Ah, bueno, a usted me han cerrado el periódico, bueno, entonces usted pase. O sea, pero quiero decir... Había que acreditar. Estábamos mal vistos, sí. Porque se consideraba que si fuéramos gente decente, pues estaríamos en la cárcel, que es donde hay que estar cuando hay una dictadura, ¿no? Bueno, Cambio 16, que fue un semanario emblemático en aquel momento, previo a la transición, ¿no? Innovó mucho, sí, eso aparece en el 73, tiene
un par de años plano, donde está llegando a 5 o 10.000 lectores, pero hay un momento en que empieza a despegar la curva, a doblegar la curva, pues empieza la curva a subir. ¿Cuándo? Con la enfermedad de Franco. ¿Por qué? Porque Cambio empieza a contar la enfermedad de Franco, con infinito cuidado, pero empieza a contarlo, y lo cuenta muy bien. Y quien lo cuenta, quien hace esas crónicas que van levantando la tirada increíblemente, es Pepe Oneto. Cambio crece porque está contando lo que no cuenta ningún otro medio. Con pavor, pero lo cuenta. Yo me acuerdo, hablando de la enfermedad de Franco, entonces yo estuve ahí unos meses a la vuelta de Bruselas y tal, en un semanario que había empezado para hacer la competencia acá, me llamaba Posible. Posible, sí, sí. Y Posible, nosotros teníamos un colega maravilloso, Onésimo Manciones, que tenía algunas intuiciones muy buenas, y una de ellas era: Miguel Ángel, las noticias no van a la redacción, las noticias están en los bares. Entonces, siguiendo esa consigna, pues estábamos casi siempre en los bares de alrededor. Y en un bar de alrededor, que se llama Casa Poli, en la calle Núñez de Balboa, aquí al lado, pues un día, a mediodía, estábamos ahí, y aparece un amigo mío: oh, mira, ¿conoces a mi cuñado? No sé qué tal. Mi cuñado es médico. Hombre, pues sí, mi padre también. Oye, ¿a qué no sabes de dónde viene mi cuñado? Pues no, que me lo diga, ¿eh? Viene del Pardo. Y venían de hacerle un reconocimiento a Franco cuando la flebitis, en el año 74. Claro, éramos de verdad de los primerísimos en enterarnos por estar en los bares. Desde allí nos fuimos al Pardo a ver si se notaba algo. No se notaba nada. La guardia esa que había a caballo, no sé qué, tal, no vimos ningún signo de alteración. Y bueno, nos fuimos a un bar. ¿Qué quieren ustedes? Pues si nos puede usted dar un poco de gamo. Pero hombre, gamo, dice, está en veda el gamo, no sabe usted, perdone. Digo, pues entonces denos cachalote, que te acuerdas que es lo que pescaba Franco en el Azor. Y entonces el tío se cabreó porque iba a ser un brigada de la Guardia Civil retirado, se puso de muy mal tal, y dije, bueno, pues un poco de tortilla española y vámonos. No, pero digo, que había que estar... Sí, tú has defendido siempre eso también, que había que estar en los bares, en los sitios donde está la gente, para conectar con nosotros, para enterarte de las cosas. Claro. ¿No? Frente a un periodismo ahora cada vez más metido en la redacción, ¿no? Casi de no salir. No salen. Los periodistas, muchos periodistas, han desertado de estar presentes en los acontecimientes, porque creen que lo ven mejor por televisión. Desde luego, más cómodo por televisión es. Pero... Y desde luego, si lo ves por televisión, pues puedes tener una idea, si quieres, más abierta, en el sentido de que una manifestación, pues la televisión conecta con la cabeza de la manifestación, pero luego conecta con la cola de la manifestación, pero luego con unos que van entre medias con una pandereta. Si tú estás metido en la manifestación como periodista, no puedes estar en todos los sitios, tienes un punto de observación. Pero ese punto de observación te da mucha más información que esa visión tal que observas por televisión. Sí, en ese afán tuyo de estar como testigo de los acontecimientos, pues cuentas cómo vas a acercarte a lo que fue un suceso muy dramático, a los últimos fusilamientos del franquismo. Bueno, eso es, si quieres que te diga, de las páginas que a mí más me han conmovido, ¿no? Porque no podíamos creerlo. Es decir, es que estamos hablando del 27 de septiembre de 1975. Es que Franco muere el 20 de noviembre de ese mismo año, o sea, 2 meses después. Es que la última cosa que hizo Franco en su vida consciente fue 5 fusilamientos. Es que
vivir, o sea, yo me acuerdo los días aquellos del Consejo de Guerra, todo eso era muy tremendo, pero ya hay un momento en que tiene un fusilamiento, una pena de muerte, necesitaba para cumplirse que el gobierno viera lo que se llamaba el enterado a la sentencia del Consejo de Guerra. Y eso se produjo un viernes y León Herrera Esteban leyó una declaración, y había 200 periodistas, la mayoría venidos de fuera, una cosa tremenda, porque además presentó las ejecuciones como un acto de clemencia de Franco, que hay que echarle valor. No hubo más que 2 preguntas, una de Yale, de Pueblo. La BBC dice que han dimitido, no sé qué. Falso, como siempre, la prensa internacional, calumniosa, no sé qué. Y la otra pregunta la hice yo, que yo no me acordaba, pero un tipo que escribió un libro sobre los fusilamientos me trajo todo eso, está en los archivos del Ministerio de Turismo, y yo pregunté, señor ministro, el artículo 8, yo siempre iba con el Código de Justicia Militar, el artículo 827 del Código de Justicia Militar dice que las ejecuciones se harán a la luz del día y en público. ¿Qué medidas se han tomado para cumplir estas prescripciones del Código? Se cumplirán. Alguna pregunta más, se levantó y se fue. Bueno, pero luego nosotros nos fuimos a la calle Españoleto, donde había un despacho de abogados, Cristina Almeida, tal, un montón de gente de esta. Y ahí se estaban, en ese despacho y en otros, haciendo gestiones contrarreloj para mover al Papa, a no sé quién, a todo el mundo, peticiones de clemencia. Cuando ya se vio que eso había fracasado completamente, que no por ninguna parte había ninguna esperanza, ninguna, entonces nos fuimos a la puerta, empezaron allí a hablar de cómo iban a ser los funerales. O sea, hablar de funerales de gente que estaba viva, a mí me produjo un espanto, ¿no? Entonces nos fuimos unos cuantos a la puerta de la prisión de Carabanchel, en la avenida de los Poblados, y estuvimos ahí toda la noche, viendo llegar a los padres de José Humberto Baena, que venían desde Vigo en un taxi a despedirse. Bueno, tremendo. Y cuando amanece, aparecen unos furgones, montan separadamente en un coche celular a cada uno de los 3 que fusilaron allí, y los otros microbuses donde iban los pelotones de ejecución. Y en un Mini que tenía yo, venía Orozco, que era entonces redactor jefe de Cambio, y Friedrich Kasseber, del Süddeutsche Zeitung, un alemán, y no hubo más, porque, bueno, esas cosas que pasan. Que hizo el libro de los fusilamientos, dice, en el coche tuyo iban, y me dio una lista de 8, digo, pero vamos a ver, si es un Mini, si lo llevaba yo, si iban estos 2, es que yo lo he visto, bueno, pero el que estaba allí era yo. Entonces, toda la carretera hasta Hoyo de Manzanares, a un lado y a otro guardias civiles, en varias, bueno, una cosa, y los paraban constantemente, y con el código, dice el código tal, nos iban dejando pasar. Llegamos al polígono de tiro, ya se acabó la carretera, ya era un camino de tierra, y escuchamos las detonaciones y les vimos en el suelo, pero en el momento del fusilamiento no alcanzamos a verlo. Y yo ahí lo cuento, yo no he visto gente más derrotada, más hundida que los que componían los pelotones de ejecución. Unos tipos que no conseguían encender un cigarro, estaban completamente descompuestos. No, y luego ver la entrega de los cadáveres a las familias, bueno, en fin, sí, es de las cosas más atroces que yo he visto y que todavía me conmueve recordar. A ti te costó escribirlo y te aseguro que al lector le conmueve también al leerlo, en tu libro. Bueno, tú le haces esa pregunta a León Herrera Esteban,
que es a la sazón ministro de Información y Turismo, en ese momento. Vamos a retrotraernos a otro ministro de Información y Turismo anterior que tú has citado, Manuel Fraga Iribarne, con el que tú tienes un encontronazo en una rueda de prensa, siendo un joven periodista, ¿no? Algo a lo que Fraga no estaba acostumbrado. Sí, él estaba acostumbrado a que le dieran la razón y a quitar. Yo me acuerdo, no sé exactamente a qué te refieres ahí, pero una vez en Cambio 16, que había una situación muy tensa con él y lo invitaron a cenar. Y entonces él llegó muy descompuesto porque llegaba tarde, había estado esperando que llegaba el príncipe Juan Carlos, de jurar, de no sé qué, que le habían hecho en este sitio, ¿cómo se llama? En Covadonga, le habían hecho príncipe de Asturias. Y entonces estábamos allí aterrorizados con Fraga porque se trataba de no provocarle, pero claro, todo va bien, decía, salvo algunos periodistas que... Sí. Algunos periodistas que... Pues ya la quinta vez, hombre, pero ¿qué les pasa a esos periodistas? Que empujan, decía, algunos periodistas jóvenes que empujan. Bueno, pero ¿cuál es el...? No, porque... Total, que se puso realmente muy fiero, ¿no? Porque Orozco le dijo, bueno, señor ministro, empujan hacia la decencia. Bueno, entonces ya no quiero ver que se armó. No, sí, con Fraga tuvimos... Tenía gran carácter. Tuvimos bastantes. Por distender un poco, un físico pasado al periodismo que inventas un aparato que refieres en tus crónicas, que es el aplausómetro, en el Congreso de los Diputados. Eso fue muy celebrado. Sí, fue uno de mis mayores éxitos periodísticos. Porque estábamos una noche en el Diario Madrid y había habido un pleno de las Cortes. Franquistas. Entonces, este amigo que hemos contado antes, Anciones, claro, siempre eran grandes y prolongados aplausos. Los procuradores puestos en pie, rompieron. Entonces, claro, dijo, pero bueno, Miguel Ángel, ¿tú no eres físico? Pues sí, yo Onésimo, soy físico. Pero hombre, ¿no habrá una manera de acabar con estos adjetivos y decir cuántos aplausos, con qué intensidad? Digo, pues sí, hombre, y además mi hermano, que es arquitecto, está dedicado al aislamiento acústico. Voy a llamarle, eran las 3 de la mañana, pero mi hermano estaba más pirado que yo, entonces, vente para acá que te doy un sonómetro y tal. Y al día siguiente aparecí con un sonómetro. En el Congreso. Y entonces en las Cortes. En las Cortes, sí, en la tribuna de prensa, iba con un cronómetro, la cosa era complicada, y con un sonómetro. Empezaban los aplausos, le daba al cronómetro y seguía la aguja del aplausómetro, vamos, del decibelímetro, a ver hasta dónde llegaba, cuántos... Bueno, y entonces, y subrayaba la frase que había provocado el aplauso, porque claro, todo esto estaba perfectamente escrito, nadie hablaba de viva voz, te habían dado lo que iba a leer cada uno. Bueno, entonces, no quieras ver al día siguiente, entonces hice un gráfico, la frase, la altura de la columna era la intensidad de la acústica del aplauso y la anchura de la columna era la duración. Y con ese gráfico, el diagrama del consenso, se titulaba. El cabreo que se cogieron los que habían sido, porque claro, luego establecí una tipología de los aplausos. El aplauso de la minoría inasequible al desaliento. Era el aplauso de aquel ministro tal que tenía muy poca intensidad, pero que los pocos que le aplaudían estaban muy comprometidos y aplaudían mucho tiempo. Era un aplauso exangüe, pero largo. Y luego estaba el aplauso espontáneo, que era de gran intensidad, pero muy poca duración, ¿no? Bueno, con todo ese lío me divertí mucho y ahora voy a volver a llevar el sonómetro al Congreso de los Diputados. Ya lo anuncias aquí. Sí, sí. Sí, eso provoca recelos, claro. Bueno. A ver a quién le aplaude más, claro, en qué momento. Claro. Qué bonito. O sea, prorrumpieron en aplausos. Sí, prorrumpir era sí. lo que se utilizaba entonces en ese momento. Mira, yo estuve, cuando Franco llega a las Cortes, el 22
de noviembre de 1966 y promulga, porque eso se hacía así, la Ley Orgánica del Estado. El tío llega, nadie le da la palabra, la lectura del diario de sesiones de ese día es genial, entra en el salón de sesiones su excelencia el jefe del Estado, bueno, acompañado, tal, no sé, y empieza a hablar. O sea, no dice, el presidente abre la sesión, empieza a hablar Franco, y se lanza el tío 45 minutos de autoelogio impresionante. Y cuando termina, después de decir que él siempre se ha preocupado mucho de los españoles y de su futuro, le da a Iturmendi, que lo tenía a su lado, que era el presidente de las Cortes, y ahora el presidente de las Cortes os va a leer el texto de la Ley Orgánica del Estado. Y este lo lee, artículo primero, artículo tal, artículo 100 tal. Cuando termina la lectura, grandes y prolongados aplausos, y el secretario de las Cortes, que era un tal Tomás Robojaro, le dice al presidente, signos de absoluta aprobación, le dice, y el otro dice, queda aprobada la Ley Orgánica del Estado. Así, sin más. Y se acabó. Sin más votación. Nada, así, sin más. Ese fue el tema. Signos inequívocos de aprobación. Signos inequívocos. Sí. A ver quién se iba a poner aquello. Claro. ¿No? Bueno, después de la aparición del diario El País, el 4 de mayo del 76, el otro granito periodístico en prensa diaria fue Diario 16, que salió con Ricardo Utrilla como director. Luego tú tomaste el relevo de aquel periódico, que empezó siendo periódico vespertino, luego ya pasó a la mañana, años después pasaría a la mañana. ¿Cómo recuerdas aquella etapa, aquel periódico que salía un poco como, digamos, una derivación de lo que había sido Cambio 16? Mira, ahí pasó lo siguiente. Cambio fue un éxito que descolocó, tal, pero digerir el éxito es una cosa que no es fácil. Y ahí hubo una digestión complicada del éxito de Cambio. Entre otras cosas porque la gente piensa que el éxito te va a acompañar de manera progresiva siempre, y el éxito de vez en cuando te abandona. Entonces, estos cada vez que subía la tirada de Cambio, en vez de pensar, bueno, pues esto por la población que tiene España, por el grado de alfabetización que tiene la población, bueno, pues podremos quedarnos en una meseta de tantos. No. Y el año que viene multiplicaremos por 2 y el otro tal. Entonces, cuando aparece El País, los de Cambio consideran que es una traición, porque dicen, pero vamos a ver, el periodismo no lo hemos inventado nosotros, ¿cómo llegan estos ya a hacer un periódico? Pero serán insolentes. Y entonces, el periódico El País se había preparado durante años. Al periódico El País le ayudó que no le dejaran salir, porque el periódico El País intentó salir con Franco vivo, pero no le daban el permiso, no le daban tal, no sé qué, y entonces salió sin esa mácula, salió después de muerto Franco. Pero todo ese tiempo sirvió para montar una empresa sólida, para conseguir un capital importante, unos accionistas de relieve, para hacer unos talleres de impresión de primerísima tal, etcétera, etcétera. Equipo de redacción. Para hacer un equipo de redacción que llevaba ya un entrenamiento de 3 años cuando sale el periódico. Sin embargo, Diario 16 es una improvisación. Entonces, el País sale el 5 de mayo del 76, estos amigos de Cambio se cogen un rebote tremendo y dicen, ¿cómo? Pues nosotros hacemos un periódico, y si hemos hecho el semanario más importante, vamos a hacer también el periódico más importante. Y entonces, desde mayo hasta octubre, en esos mesecillos, montan todo, improvisan todo, y sale Diario 16, bueno, una improvisación, sin medios, sin capital, sin talleres, sin nada, hecho a puro entusiasmo. Pero esas operaciones entusiastas pasan la cuenta, y ahí la pasaron. Era muy difícil, todo estaba
permanentemente en la precariedad. Yo fui director 6 meses después de su lanzamiento, de esos 6 meses de Utrilla, y estuve ahí desde marzo de 1977, por consiguiente las primeras elecciones generales libres, etcétera, tal, hasta el 30 de mayo de 1980, cuando se acabó el carbón. Entonces, ese tiempo fue muy apasionante, pero muy difícil, porque en cuanto yo descubría a un periodista y lo acreditaba, aparecía El País y le daba 1000 duros más y se lo llevaba. O sea, la cantidad de gente que eso fue vivero. Claro, el que no tiene medios para reaccionar, pero tú podías ser ingenioso, buscar cosas. Hubo asuntos importantes, por ejemplo, la Operación Galaxia, ¿te acuerdas? Sí, siempre. Aquella intentona militar y tal. Pues la Operación Galaxia la descubrió Diario 16. El País se cayó durante 15 días. El día 16 agarró y dijo la Operación Galaxia y se quedó con ella, y a nosotros nos dejaron. Y de esas cosas muchas, ¿no? Porque el que tenían la fuerza y nosotros lo que teníamos era la precariedad, y era muy duro luchar en esas condiciones, esa es la verdad. Pero fíjate, ahí se dio enero de 1980, ahí se anticipó el golpe del 23F, y eso me costó a mí un consejo de guerra. Es decir, me acuerdo del titular: intentona militar abortada en Madrid. El general Torres Rojas destituido del mando de la división acorazada y enviado al oscuro gobierno militar de La Coruña. Bueno, pues por esto cogieron un rebote tremendo. Rodríguez Sagún, que era el ministro de Defensa, salió a la televisión. Bueno, me llamaban los amigos, llamaban a mi casa, a ver dónde había que llevarme el bocadillo, en qué prisión estaba, y porque era un insulto tremendo a las Fuerzas Armadas, Consejo de Guerra y tal. De ahí derivó también otras cosas. Pero en fin, lo que quiero decirte con eso es que si me hubieran hecho caso, no hubiera habido el 23 de febrero, porque el que aparece el 23 de febrero es el general Torres Rojas, viniendo del oscuro militar de La Coruña a Madrid a retomar el mando de la división acorazada. Bueno, hicimos muchas cosas desde esa precariedad infinita en la que estábamos, y no hicimos ninguna cosa de la que tengamos que arrepentirnos. No hicimos ninguna. Fue un periodismo heroico en aquel momento, como dices, muy basado en la ilusión, en la fuerza, en un momento de efervescencia además en el país. Luego, años después, tienes otra etapa de director de un proyecto que también era muy ilusionante, luego terminó como terminó, que es El Sol. El periódico El Sol, claro. El periódico El Sol... una cabecera mítica, además. Claro. Entonces, la idea... había que buscarle un competidor a Polanco. No es bueno, lo dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Pues no era bueno que Polanco estuviera solo. Entonces, ahí interviene que hay un tipo que ha hecho mucho dinero con una concesión que recibe del gobierno, pero a la que luego renuncia porque la vende. Estamos hablando de Germán Sánchez Ruy Pérez y de Telecinco. Entonces, le convencen, con Guerra por delante y otra gente, que, oiga, hay que devolver parte de la fortunita que ha hecho usted con esta concesión. Entonces aparece el periódico El Sol. El proyecto era bueno, pero es que este tipo, Germán Sánchez Ruy Pérez, ese era un personaje que merecería cierta atención, porque estaba tan obsesionado por una parte con Polanco, uno, y dos, y tampoco, o sea, era tan excéntrico al mundo de la comunicación y tan impaciente. Ese periódico no duró 2 años, pero tuvo 8 directores. Cambiaba más de director que Gil y Gil, de entrenador del Atleti, ¿te acuerdas? Entonces, a cualquier impaciencia, otro director. Yo fui el segundo director, el primero fue Martínez Soler. Entonces, Germán Sánchez Ruy Pérez llegaba ahí al consejo editorial, donde había gente muy relevante, Lázaro Carreter, una gente de primera fila,
y sus palabras eran: señores, yo soy el amo de la burra. Hombre, un poquito más de finura, ¿no? Yo, la segunda vez que volvió al cabo de unos meses, yo soy el amo de la burra, le dije: mira, Germán, el periódico está mejorando tanto que yo creo que ya podrías decir que eres el amo del caballo. Pero eso no le gustó nada. Y tú sabes muy bien que hay algunos chistes que nos han costado el empleo, ¿no? Es verdad. Y hay una faceta tuya, sobre todo en los medios audiovisuales, que es marca de la casa, y es tu ironía. Tú utilizas una ironía muy particular, y eso ha llevado a que incluso algunos comunicadores como Iñaki Gabilondo tuvieran que explicarle a la audiencia que cuando decías una cosa lo estabas diciendo de broma, porque la ironía a veces no se entiende bien en la radio. Hay que apoyar entusiásticamente, levantémonos todos y hagamos. Entonces la gente no sabe si lo decías de broma o lo decías de verdad, ¿no? Pero bueno, forma parte de tu estilo a la hora de expresarte. Bueno, lo que pasa, Antonio, es que, vamos a ver, la gente propende a solemnizarlo todo y a darle a todo un almidón tremendo y ponerse muy maravillosos. Y yo creo, y luego al mismo tiempo todo impregnado de una tristeza y tal. Entonces, pagan lo mismo por estar de mal humor y no sé qué, que por estar... en fin, por hacer broma, por ejemplo, tomárselo un poquito con menos... Sí. Y eso es lo que quitar solemnidad, quitar almidón, quitar tal, y contar las cosas que de manera más cercana a lo que puede sentir la gente. Pero es verdad que descoloca muchas veces la ironía, eso es cierto. Hay que explicarlo. ¿Estarás de acuerdo, Miguel Ángel, en que al poder no le suele gustar el humor? Nada, eso está comprobado. Al poder eso del humor le produce un malestar. Sea el poder que sea. Sí. No lo ven bien. Tenemos gran admiración por alguna gente que maneja el humor o lo dibuja como el roto, ¿no? Y el poder digiere muy mal el humor. Muy mal. Es verdad. Bueno, quería hablar, de faceta más personal, quería hablar de una persona muy básica en tu vida, otra periodista estupenda, que fue Jubi Bustamante, tu mujer, y me gustaría que tuviéramos un recuerdo de ella. Te lo citas en el libro, y Jubi fue una periodista extraordinaria, una avanzada de su época, una persona muy respetada, lamentablemente falleció hace unos años, pero sí quería que tuviéramos un recuerdo a ella. Mira, detrás de cualquiera de las parejas que conocemos hay una historia, pero hay historias más fuertes que otras, ¿no? Y la mía con Jubi, como tú acabas de decir, pues fue muy fuerte, porque fueron unos años muy difíciles, porque a mí me cogieron en ocasiones muy descolocado, porque Jubi era una persona... Ella había llegado a todos los sitios donde yo llegué, ella había llegado antes. Y yo llegué después para perturbarle la vida. O sea, ella estaba en el diario Madrid cuando yo llegué al Madrid. Ella estaba en Cambio 16 cuando yo llegué a Cambio 16. Ella estaba en Diario 16 cuando yo llegué a Diario 16. Y mi llegada casi siempre fue perturbadora. Pero... era una persona de extraordinaria capacidad. Y luego una lectora seleccionaba tan bien, leía de manera permanente, pero a mí me llevó de la mano a muchos grandes escritores que si no yo no me hubiera... Yo estaba siempre leyendo cosas de ensayos y cosas de estrategia militar, cosas que a mí me apasionaban. Lidelhard, Clausewitz, no sé, toda esta gente. Miguel Ángel, tienes que leer a Kundera. No leía a Kundera aquí nadie. Y luego me decía, claro, pues yo te paso estos libros y luego tú te apoderas de ellos, porque yo luego los utilizaba mucho y entonces la dejaba descolocada. Pero sí. Y además era una persona insobornable, que no estuvo, después de estar en todos esos sitios,
estuvo en el Ministerio de Cultura con Javier Solana y luego en el Museo Thyssen de directora de comunicación. Bueno, pero su paso por el poder, primero como jefe de prensa de Solana, luego como jefe de gabinete de Semprún, no la alteró. La gente que pasa por el poder y queda un poco inmune, ¿no? Que no se deja seducir por eso, ¿no? Y por ejemplo, mira, te voy a decir una cosa. Yo estaba en un momento determinado en el país, pues que me sentía que me estaban más o menos haciendo un poquito de mobbing, ¿no? Y un día me dijo, oye, no estás contento ahí, ¿no? Pues no, la verdad es que me están... Vete. O sea, que el copiloto te diga, vete. Cuando teníamos 2 niños pequeños, cuando tal, es decir, cuando lo habitual es que te digan, pues oye, aguanta. No empecemos aquí a contar que hay que llegar a fin de mes, que a veces me lo decía, como yo era muy dado a estas cosas de la Asociación de Periodistas Europeos, de la Fundación Carlos de Amberes, de no sé qué, de la Fundación del Diario de Madrid, me decía, Miguel Ángel, que no eres un Medici, que hay que llegar a fin de mes, ¿comprendes? No, pero es verdad que era una periodista muy relevante, muy querida, muy poco engreída para nada, con un conocimiento del mundo de la cultura, de los escritores, de los pintores, de todo eso fantástico, y en fin, y que realmente nos dejó muy pronto, vamos, porque tampoco tenía por qué haber desaparecido tan pronto, pero bueno, es así. Eso que tú dices lo compartimos muchos, toda la gente que la conocimos, que la admiramos, que la quisimos mucho y que la tenemos siempre presente, porque bueno, cuando se habla de las mujeres en el periodismo español, Jubi sin duda fue como dices tú, una adelantada, una avanzada. Sí. No hemos hablado nada de tu paso por televisión, que era curioso, ¿no? Tú que siempre habías estado en la prensa escrita y llegas un día a presentar un informativo de televisión, que es Entre hoy y mañana en Telecinco. Sí. ¿Te lo pensaste mucho antes de...? No me dio tiempo. ¿No te dio tiempo? Vamos a ver, primero estuve haciendo un informativo de fin de semana. Y entonces fue súbito, porque me dijo Mariñas, oye, Miguel Ángel, es que Felipe Mellizo se va, y entonces... Bueno, sí, pero vente, llegué y según llegué me senté, ¿comprendes? A presentar el informativo. Entonces decía, a ver, espere usted cómo le hago el encuadre, no, la silla un poco más alta, el maquillaje, no, tal, ya. Porque Felipe me dijo, bueno, pues ahora ya a partir de mañana domingo, pues ya estará aquí Miguel Ángel, pero tal, muy bien, no sé qué. Buenas tardes, se levantó y se fue y me quedé ahí. Y luego, al cabo de un año o tal, pues... Bueno, aquello era tremendo porque se hacía con 4 personas, era una cosa increíble la precariedad, ¿no? Hasta el punto de que una vez vi la redacción llena de gente y me llené de entusiasmo y me acerqué a uno para pedirle y me dijo, no, si yo estoy aquí de figurante, o sea, aquel del Zoom, ¿cómo se llamaba? Lázaro. Valerio Lázaro. Decidió que para no dar una impresión pobretona, porque hacían eso, que claro, hacía la CNN, que se veía la gente y tal y cual, como no había nadie, pues llevaba en un autobús llevaba figurantes y lo llenaba de figurantes. Y yo le dije, hombre, pero si vendrían los estudiantes. No, pero los estudiantes luego quieren ser fijos, estos no dan ningún problema. Se les da el bocadillo y no sé qué, y no tienen ningún problema, estos son los que me interesan. Entonces, luego de ahí pasé a hacer el informativo ese Entre hoy y mañana, que yo lo llamaba Entre mañana y pasado. Salías muy tarde. Porque salía a las 2 de la mañana, a las 2:30, dependía de la publicidad, de la televisión, de no sé qué. Nunca hora fija, siempre a deshora, nunca... Bueno, y entonces... ahí vivimos escenas realmente maravillosas y eso me permitía, como yo sabía que eso no lo veía nadie de la empresa, porque a las 2 de la mañana no había nadie despierto viendo eso, pues me permitía hacer algunas excentricidades que luego me divertían mucho, ¿no?
Y es verdad. Y llevábamos siempre, de la afición que la gente tiene por ir a televisión, a las 2 de la mañana llevábamos un político para hacerle una pregunta, porque no es que le dábamos ahí un cuarto de hora, para hacer una pregunta y diga, ya, fuera. Pero acudían con gran entusiasmo, sí, todos, sí, sin problema. Sí. ¿Cómo ves, Miguel Ángel, el periodismo en este momento? Pues mira, veo problemas. Vamos a ver, veo problemas en la profesión periodística. Yo creo que eso de que, en fin, o sea, ahora todos somos periodistas. Bueno, hay una diferencia entre hacer actos periodísticos ocasionales y la profesión de periodista es otra cosa. Es verdad que con un móvil tú puedes, todo eso está bien, pero esa imagen o ese vídeo que tú has grabado, si no está contextualizado, si no está contrastado, si no está verificado, eso puede ser absolutamente deformante y desorientador. El periodismo profesional es un trabajo muy exigente y es un trabajo en el cual la democracia se juega mucho. Y la desaparición, la deserción de los profesionales de sus deberes, eso tiene un aire muy penoso que puede producirnos problemas muy graves de pérdida de calidad de la democracia. Es preocupante, porque además el periodismo profesional está arruinado, los medios de comunicación están arruinados y no se ve cómo puedan recuperarse. ¿Cómo se decía? La lengua compañera del imperio, ¿no? Bueno, la publicidad compañera de los medios de comunicación. Pero la publicidad ha desaparecido. La publicidad se queda en los agregadores de noticias. La publicidad se la queda Google y no sé quién y tal. Y al que ha hecho el esfuerzo de verificar, de seguir, de investigar una noticia, de levantar un tema, para ese no llegan ni las migajas. Y cuando la publicidad era muy abundante, el que hacía el favor al anunciante era el periódico. He conseguido meter tu anuncio el sábado. Puedes ir contento. Y el domingo ni te digo, ni bueno, te cuento ya. Entonces, de eso hemos pasado, como ahora es muy escasa, la publicidad manda. Y la publicidad exige. Y me va a dar usted el anuncio en primera. Y además me va a dar 2 páginas gratis dentro con un estudio de la Universidad de Minnesota que dice que el azúcar es muy bueno para el ejercicio, yo qué sé, lo que sea, porque ya eso es el brand content y el no sé qué, y las compensaciones. Y la gente, las marcas muchas no quieren aparecer con su nombre, pero quieren que haya un estudio de Connecticut que dice que si usted peina el gato para atrás, entonces la electricidad esa le va a dar, en fin, ese tipo de cosas. Y ahí ves la gente joven con problemas tan graves, claro, y desde la precariedad, ese es el escalón siguiente es la sumisión. Es decir, la gente está tan mal pagada, está tan mal considerada, años y años sin tener un contrato que les permita pues, un horizonte vital y profesional. Y entonces, claro, en esa situación, ¿cómo resistes? Porque claro, la manera a los periodistas se les compra con dinero, pero se les compra también con noticias, ¿sabes? Se les compra induciéndoles, creando una dependencia, un gota a gota, una manera, porque tienen que llegar a la redacción con algo, no pueden llegar de vacío. O sea, es muy preocupante y ese deterioro profesional y de los medios
no está planteado, no está en la agenda, ¿sabes? Aquí estamos, la digitalización, la ecología, el no sé qué. Oiga, ¿y los medios de comunicación? ¿Qué pasa? Porque si eso se deteriora, se va a deteriorar todo, o se está deteriorando todo. El día que se reflexionara cómo ha podido abrirse camino, cómo ha podido estar tanto tiempo un Villarejo, porque ha estado comprando periodistas a esgalla, Antonio, porque los ha tenido apesebrados. Bueno, claro, y al final, pues ese es el resultado. Vamos a ver si te parece, Miguel Ángel, unas fotografías que recogen parte de tu trayectoria profesional y vital. Simplemente están en tu libro, en Silla de Pista, y me gustaría que las comentaras. ¿Lo están viendo ahora los espectadores? Bueno, esto es del año 1965. Entonces, yo estoy ahí entre la entonces princesa Sofía y el entonces príncipe Juan Carlos, y luego están, pues, Álvaro Arana Ibarra, Gregorio Marañón, bueno, 4 o 5, Adrián Piera, no sé, bueno, y el capitán Balbuena. Estábamos haciendo la milicia aérea universitaria en Villafría, en Burgos. Se nos ocurrió que había que buscar pretextos para no hacer la instrucción, y se nos ocurrió hacer a la princesa Sofía madrina de la promoción. Teníamos un amigo que era el general Castañón, que estaba en la Zarzuela. Nos abrió las puertas, llegamos ahí, le ofrecimos a la princesa Sofía, se puso contentísima, porque como decía ella, eso que le gusta decir, cuando no éramos nadie. Bueno, pues entonces, lo más que había sido la princesa Sofía era madrina de los peritos agrícolas, y nosotros le hacíamos madrina de la milicia aérea universitaria. Bueno, aquello tenía un porqué. Y entonces vinimos, eso sucedió, y yo al salir de la Zarzuela le llamé a nuestro amigo Jaime Peñafiel, que estaba entonces en Ola. Digo, Jaime, tengo esa noticia. Y me dice, eso, Miguel Ángel, tal como me lo cuentas, eso, sin una foto no es noticia. Digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces llamamos a la Zarzuela para que nos recibieran otra vez para hacer la foto. Para hacer la foto. Y esa es la foto. Y yo estoy en medio, sí, porque yo estaba arrestado, pero la audiencia se puso a mi nombre para que yo pudiera salir del arresto. Sí. Entonces, cuando se enteró el príncipe Juan Carlos, le hizo mucha gracia y dijo, tú en el medio, y ahí estoy. Está ya, muy bien. Siguiente fotografía del álbum, vamos a verla. Ahí tienes el edificio del diario Madrid, Diario de la Noche. Sí, el Escorialito. Bueno, pues ese edificio que hizo Juan Pujol, que fue el primer dueño del Madrid, que lo hace sobre el Heraldo de Madrid, que era el periódico que había estado editándose hasta el final de la Guerra Civil en Madrid, pues ahí estábamos, ahí llegamos unos jovencitos que empezamos a interaccionar con una redacción muy mayor que había ahí y con alguna gente fantástica de los conserjes y todo esto. Me acuerdo Luis Sánchez Pardo, que era que había sido maquinista de la rotativa del Heraldo, alguna gente fantástica. Y bueno, y luego toda la redacción que se fue ahí sumando, de gente nueva, de gente que representaba otra cosa, y representaba otra cosa que... Y estamos ahí en primera fila, pues... Miguel Logroño, eso es. Estás con Jubi y sí, con Ángel Fernández Santos. Eso es, y Ángel, sí. Sí. Siguiente. Ahí estamos. Esto es en el con Ayun, el que presidía la YEMA, que era la asamblea de notables del Sáhara. Y yo le estoy haciendo una entrevista, esto es en el 74, 75, antes de la Marcha Verde, y este caballero, que entonces parecía que era próximo a España, pues luego se fue, me parece que no me equivoco, se fue con la caja y se pasó al moro contrario. Y sí, entonces
esta historia del Sáhara es interesante porque ahí se produce un momento de pavor del régimen, porque el conflicto del Sáhara más la aparición de la UMD, la Unión Militar Democrática, les da la impresión de que se puede venir todo abajo y puede producirse lo que se había producido ya en Portugal con el movimiento de las Fuerzas Armadas. Ahí estás con Rafael Alberti en Diario 16. Eso es. Este viene del exilio y lo trajimos a la redacción. Ahí se ve a Moncho Goicoechea, se ve a Jubi, se ve a Diego Bardón. A Diego Bardón. Diego Bardón, ¿te acuerdas? El torero aquel excéntrico que cultivaba a Cuco Cerecedo, ¿no? Sí. Bueno, esto es periodismo puro, vamos, corriendo van por la Vega. Esto es el día que Suárez anuncia que se va, que dimite. Entonces, estamos en la puerta de Moncloa y van llegando los ministros. Ese ministro que llegaba ahí me parece que era Paco Fernández Ordóñez. Entonces, nosotros, como jóvenes lebreles, pues corríamos detrás de los coches a ver si arrancábamos una palabra a alguien. Ahí aparece Manolo Soriano, aparece tal, sí. Esto es con Leopoldo. Esto es el club que habíamos montado, un club muy singular que se llamaba el Club Blanco White, y que solo existía para reunirse a comer. No tenía estatutos, no tenía junta directiva, no tenía nada. Entonces, invitamos a Leopoldo, vino, nos reuníamos normalmente en un restaurante que ya no existe, que se llama Nicolasa, y luego Leopoldo dijo que nos invitaba él en Moncloa. Y fuimos. Y como tenía Leopoldo, que siempre ha tenido esa fama de persona adusta y que no, tiene un sentido de humor muy fino, muy socarrón, muy fino. Entonces dijo, bueno, hoy es un día grande para el Club Blanco White. No porque estéis en la Moncloa, eso carece de importancia. Es que ha venido y está con nosotros Juan Luis Cebrián. Ahí sí, un jovencísimo Juan Luis Cebrián. Que Juan Luis vino, sí. Y Pepe Oneto. Y Pepe está, sí. Esto es una manifestación que hubo en Madrid. Esto está por la Plaza de Colón o por ahí, me parece que está tomada esa foto. Estamos los directores de los periódicos de entonces. Lo que no me acuerdo es exactamente el motivo de esa manifestación. Pues era por el atentado contra la revista El Papus. Cuando... sí, que hubo yo creo que algún muerto incluso, sí. Eso es. Ahí está Jesús de la Serna, José Luis Cebrián. Sí, que estaba entonces dirigiendo el ABC. El ABC, José Luis Cebrián Monet, Juan Luis Cebrián, director del País, Alejandro Fernández Pombo, que dirigía el Ya, Luis Apostúa, Víctor de la Serna y tú. Ahí estáis, en esa fotografía. Y aquí estás en el 23F. Esto es en el Palace. Yo acabo de salir en ese momento del Congreso de los Diputados. A mí el 23F me sorprende en la tribuna de prensa, y donde en ese momento estábamos muy pocos, porque empezaba un trámite largo y, en fin, la votación penoso, que no tenía ningún interés, que era la votación nominal por llamamiento. Fulano de tal, sí, fulano de tal, no, tal, bueno. Entonces eso ya se sabía, el resultado de antemano estaba descontado, y por consiguiente casi la totalidad de los periodistas pues se bajaron al bar. Y ahí nos quedamos algunos irredentos, pues 8 o 10 máximo, y ahí escuchamos, yo escuché al suelo, digo fuego, pero era al suelo. Las puertas batientes, aparecen estos con las armas disparando y todo eso. Estuvimos ahí, los últimos que salimos, periodistas. La mayoría se fue enseguida porque la Guardia Civil dijo, los periodistas que quieran se pueden marchar. Se fueron. Y unos cuantos nos quedamos. No sé, pues eso, 10 o 12 nos quedamos. Entonces al final ya dijeron que fuera todos. Hubo un momento intentamos pactar con uno de los guardias civiles, Muñecas me parece que era, que nos quedáramos 3. Calvo Hernando, sí, María Antonia Iglesias y yo.
Pero este dijo, no, miren ustedes, no, se van a ir todos. Y luego dijo, no, pero usted si quiere se puede quedar. Sí, porque a usted le tenemos procesado, es verdad, me tenían procesado la Guardia Civil. Yo no sabía, te tenían controlado. Sí, por un artículo publicado en Cambio 16 que se llamaba La Guardia Civil no se rinde. Bueno, entonces, cuando ya salimos, que eran las 10 y pico de la noche, pasamos al Palace y ahí se ve, de las gafas oscuras, es el general Sáez de Santa María, y el que tiene la mano en el puño en el mentón es el director de la Guardia Civil. Aramburu Topete. Aramburu Topete, sí. Estaban ahí, el cuartel general estaba montado ahí, y todo el público ese que no sabíamos de qué lado iba a caer la moneda, ¿comprendes? Sí. Y estabais informando de lo que habíais visto dentro. Exactamente. Yo nada más llegar, entré en fui a la recepción del hotel y reservé una habitación. Porque digo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí todo el mundo... Y había una habitación y me quedé con la habitación. Y desde ahí estuve toda la noche, subiendo y bajando a ver qué pasaba con esto. ¿Tú conocías a Tejero, conocías a toda esta gente? Sí, claro. Tú habías seguido mucho digamos, toda la actividad militar. Además de que el periódico Diario 16 tenía su sede en un edificio. Nosotros estábamos en la 6ª planta y en la 3ª, suponte, estaba el Alcázar. Así que estábamos al cabo de la calle, ¿comprendes? No, yo lo había seguido a este loco de Tejero porque tenía antecedentes muy claros y era el que ponía esos telegramas a Martín Villa, dígame qué honores tengo que mandar, que tengo que rendir a la Icurriña, a no sé qué, cuando morían los guardias civiles por quitar las banderas de los toros de las iglesias, ¿no? Es decir, había disparado en una manifestación en Málaga, y esa doble dependencia de la Guardia Civil le había hecho que se contrapeara de un lado y de otro y hubiera seguido su carrera sin que se la debían haber interrumpido muchísimo antes, ¿no? Pero cuando entra Tejero, yo tenía al lado a Pilar Urbano y dice, ¿quién es este? Le dije, son los críticos de UCD que han entrado, Pilar. Yo sabía muy bien quiénes eran perfectamente. Sí. Ahí está. Este es Pedro J. Entonces, esto es en la puerta del Servicio Geográfico Militar, y esto es cuando él es expulsado de la sala por haber publicado la víspera una entrevista con un soldado y no sé qué. Entonces es un momento muy tremendo. Policía militar, saquen de la sala, tal. Y entonces, yo no estaba acreditado por el país. Yo todo estaba en el país, pero no me acreditó el país. Yo conseguí acreditarme por fuera, como representante de la Asociación de la Prensa. Me fui a ver a Anson y me acreditó. Y entonces me sentí obligado yo no estaba ahí yo estaba ahí representando a la profesión periodística. Por consiguiente, cuando le sacan a yo le agarré del brazo y salimos juntos. Que fue un momento también que, ¿para qué te cuento? Y él publicó esta foto en la primera página del periódico. Y en la bodeguilla de Felipe González. Esta foto lo creo que salió en el ABC, si no me equivoco, unas 50 o 60 veces, porque cada vez que Anson tenía alguna reyerta conmigo, con no sé qué, volvía a sacar la foto de la bodeguilla. Pero vamos, fuimos una vez a la bodeguilla y ahí se puede ver pues a Javier Pradera, y a Clemente Auger, y a Rafael Sánchez Ferlosio, y a Natalia Rodríguez Salmones, y a Jubi, y a, sí. Esos encuentros que hacía Felipe González, ¿no? Sí, distendidos, sí. El viernes por la noche. Una vez. Pero vamos, según el ABC... Estabas todos los días allí. Exactamente. Bueno, pues el álbum de fotos que recuerdan una trayectoria vital y profesional que hoy hemos repasado en estas conversaciones en la Fundación Juan March. Llevamos hora y media hablando, se me ha hecho muy corto porque daría para mucho más, Miguel Ángel. Yo te quiero agradecer mucho que hayas estado aquí, en primer lugar, tu aportación a la profesión periodística, tu visión siempre certera, tu apoyo a los periodistas que siempre has ejercido y
decirte que te seguimos leyendo, te seguimos escuchando en el Telegrama cada día, seguimos disfrutando de tu visión irónica e inteligente de la actualidad, y creo que ha sido un ejemplo y hoy lo hemos podido poner en primer plano en nuestras conversaciones. Bueno, Antonio, pues yo quiero seguir haciendo méritos para que dentro de unos años me vuelvas a invitar. Sin duda ninguna. Estás emplazado, invitado desde ya. De verdad, muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Y un abrazo. Y gracias también a todos ustedes por habernos seguido en el canal March. Aquí van a encontrar todas las actividades culturales de la Fundación, las conferencias, la música, va a estar todo aquí. Y encuentran también, como decíamos, un repositorio de vídeos y de audios en donde podrán elegir momentos que sin duda les van a enriquecer mucho porque forma parte del acervo cultural de este país en los últimos 40 o 50 años. Gracias y muy buenas tardes a todos.